Tengo el gusto de presentar a ustedes a la maestra Virginia Bazán, quien nos va a hablar sobre reflexiones en torno a la inteligencia artificial, el caso de los archivos de Radio Televisión Pública Española. Simplemente unos datos para su presentación. Ella es responsable de proyectos en el Fondo Documental de RTV desde 2004, donde comenzó a trabajar en el proyecto de digitalización de archivo. Actualmente se ocupa de proyectos de inteligencia artificial para la generación automática de metadatos y el reconocimiento de imágenes. Es miembro de la cátedra RTV Universidad de Zaragoza sobre Big Data, aplicado al análisis de contenidos audiovisuales y sonoros. Es miembro electo de la Comisión Ejecutiva de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, por sus siglas FIAT-IFTA, y forma parte además de la Media Studies Commission de esta misma organización. Ha sido profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid y es autora de distintas publicaciones y comunicaciones relacionadas con el uso de las tecnologías a los archivos de televisión. Es un gusto y una distinción que nos acompañe y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me corresponde a mí cerrar este congreso y dado que llevamos un cierto retraso acumulado, trataré de ser lo más ágil posible. Quiero agradecer a la doctora Perla Olivia la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias del archivo de la Radio Televisión Pública Española en lo que a inteligencia artificial se refiere. Pero permítanme que antes de entrar en materia les presente el archivo para el que trabajo. El archivo de Radio Televisión Española es un archivo dividido en dos, el archivo de Radio Nacional y el archivo de televisión. El archivo de Radio Nacional de España fue establecido en 1957 y conserva los programas emitidos por nuestras 6 cadenas de radiodifusión. El primer archivo sonoro de producción propia que conservamos data de 1947 y se trata de los discursos oficiales de Eva Perón y de Francisco Franco durante la visita oficial de la primera dama argentina a España. En cuanto al archivo de televisión, ha cumplido ya 63 años. Nuestra grabación más antigua se remonta a 1959, la más antigua datada, y corresponde a un rodaje en las instalaciones de Televisión Española en el Palacio de Miramar en Barcelona. Además, conservamos otras colecciones como la de noticiarios y documentales de Nodo producidos entre 1943 y 1981 que están disponibles en la página de Filmoteca Española en el sitio web de Radio Televisión Española. La principal misión del Fondo Documental de Radio Televisión Española es la preservación del archivo de RTVE, con el fin de garantizar su disponibilidad para la producción, la reutilización, la comercialización de los contenidos. Pero además, como servicio público, estamos comprometidos con la accesibilidad de nuestras colecciones, ya que preservamos contenidos de un indudable valor histórico. Pero ¿cómo preservamos ese patrimonio? El archivo de Radio Nacional se digitalizó de forma temprana en el año 2002 y la digitalización del archivo de Televisión Española se llevó a cabo de forma externa entre 2008 y 2014 gracias a Telefónica. Este proyecto fue sin duda el mayor proyecto de digitalización emprendido por una televisión pública en España, por una televisión en España. En la actualidad esta tarea la llevamos a cabo de forma interna con nuestros propios recursos. Únicamente nos quedan por digitalizar las delegaciones territoriales, así como el archivo de cine, que dada su fragilidad requiere de procesos prácticamente artesanales de recuperación antes de emprender cualquier proceso de digitalización. Como parte de nuestro plan de preservación digital, hemos llevado a cabo la migración de nuestras cintas de datos de LTO4 y LTO5 a LTO7, multiplicando así por 4 la capacidad de nuestro almacenamiento digital, el verdadero corazón del archivo digital. Asimismo, estamos a punto de finalizar la unificación de las librerías de programas informativos, lo que nos permitirá realizar una gestión mucho más eficiente de nuestros recursos.
La gestión de las colecciones se realiza a través del gestor documental ARCA, un desarrollo propio implantado en 2011 que nos permitió unificar las distintas bases documentales de radio y de televisión y adoptar un modelo de metadatos común. ARCA está integrada con otras aplicaciones de negocio, con emisiones, comercialización, producción, las distintas unidades de producción en los centros territoriales, Radio Nacional, de forma que permite generar nuevos contenidos a todas las unidades de producción de nuestra corporación. Por supuesto, estamos también integrados con el gestor con el CMS de medios interactivos, lo que facilita que los compañeros del sitio web de rtve.es puedan hacer uso del material de archivo con la rapidez con la que requieren. Como servicio público estamos obligados a abrir nuestras colecciones a los usuarios, pero al mismo tiempo tenemos que cubrir nuestras necesidades de producción, lo que sin duda implica un equilibrio inestable de recursos, necesidades y demandas. Estamos realizando un gran esfuerzo para publicar nuestros contenidos en la web y responder así a las peticiones de investigación que nos llegan de muchos usuarios. En este sentido, estamos explorando nuevas vías con la Biblioteca Nacional de España, con quien además estamos trabajando en una política de preservación de nuestros contenidos generados de manera exclusiva para la web. Tenemos convenios de colaboración con distintas instituciones patrimoniales, como Filmoteca Española, y colaboramos con instituciones internacionales como la Federación Internacional de Archivos de Televisión o iniciativas europeas como USCRIM. Bien, el objeto de mi comunicación no es otro que el de dar a conocer la travesía de los archivos de Radio Televisión Española hacia la implantación de la inteligencia artificial. Es un viaje, sin duda, repleto de quimeras, espejismos y peligros, al final del cual la tierra prometida parece estar esperándonos. Porque sin duda, una vez alcanzada la digitalización de nuestras colecciones, lo primero en lo que un responsable de archivo piensa cuando le dicen pide un deseo es la inteligencia artificial. En primer lugar, y de forma muy breve, voy a presentarles las tecnologías implicadas en la generación automática de metadatos, después señalaré su utilidad en las fases o en la cadena de producción, difusión y archivo de los contenidos, identificaré a los proveedores tecnológicos y presentaré algunos casos de uso de la tecnología. Y finalmente intentaré presentarles algunas conclusiones muy poco definitivas sobre todo este proceso. Bien, tecnologías del habla, procesamiento del lenguaje natural y visión artificial. Esas son las tecnologías en las cuales se basa la generación o se basará la generación automática de metadatos para un archivo de televisión. La visión artificial se ocupa del reconocimiento de imágenes, la agrupación y segmentación de escenas y el seguimiento de objetos y personas. Las tecnologías del habla, por su parte, permiten tanto la conversión voz a texto como un tratamiento de los hablantes y sus emociones, permitiendo su identificación y la segmentación de los discursos. De forma complementaria, el procesamiento del lenguaje natural permite el reconocimiento de entidades nombradas y de temas tratados y facilita la creación de resúmenes y descripciones. Este es un ejemplo de lo que podemos esperar de la inteligencia, de la visión artificial. Es una descripción en lenguaje natural generada de manera automática, unas ovejas en un campo, un montón de patos están en la hierba, una persona está de pie con el heno, un pájaro encima de una jaula, un hombre y una mujer de pie junto a una boca de incendios. Esto se ha generado de manera natural y no está exento de errores. Los patos son gallinas y la boca de incendios es un bebedero para aves, pero parece prometedor. Este, por cierto, es un programa de televisión española. Bien, en otras palabras, la visión artificial nos proporciona esta capa de imagen, esta descripción de la capa de imagen, mientras que las tecnologías del habla nos van a permitir convertir esa capa de audio de la que hablábamos en un texto
que adquiere relevancia tanto en la fase de edición y montaje de los programas como en las posteriores fases de emisión y de difusión a través de la web. Estoy hablando del subtitulado. Y finalmente, el procesamiento del lenguaje natural contribuye a enriquecer con metadatos el material de archivo en la publicación web, generando puntos de acceso en forma de entidades para nuestros contenidos. Esto que tienen aquí es el ejemplo de es la interfaz de una solución que realiza la transcripción del audio a texto y el procesamiento de ese texto, identificando lugares, organizaciones y protagonistas, y que permite integrarse de manera secundaria en un flujo de producción para así no poner en riesgo procesos críticos en una televisión como la emisión. Bien, pero ¿quién proporciona la tecnología? A nuestro juicio podemos identificar tres grupos distintos de proveedores tecnológicos. Las grandes compañías tipo Google, Microsoft, Amazon tienen tecnologías propietarias en constante evolución, manejan grandes cantidades de datos procedentes de nuestras redes sociales. Hacemos un gran trabajo para ellos, etiquetamos hombres, etiquetamos mujeres, etiquetamos lugares, así que deberíamos tener alguna acción en alguna de estas compañías. Tenemos además otros proveedores que están más vinculados con el mundo broadcast, generalmente son vendedores MAM, tipo Dalet, Avid, VSN, que nos permiten, pues que lo que hacen es integrar tecnología de terceros en sus sistemas de gestión. Y por último, un grupo muy interesante, especialmente para las televisiones públicas, son los grupos de investigación de los distintos países. De tal forma que es muy relevante para nosotros identificar especialistas o grupos que estén trabajando en tecnologías de habla, en visión artificial o en procesamiento del lenguaje natural, con el fin de establecer proyectos de investigación con ellos. Si algo demandan estas tecnologías son grandes volúmenes de datos, y los archivos de televisión podemos proporcionarlos y estar desde el principio en los procesos de impulso de esta tecnología. Pero la pregunta es, ¿la generación de metadatos es patrimonio exclusivo del archivo en una cadena de televisión? La respuesta es no, no lo es. Tradicionalmente otras áreas como las de producción, emisión o comercialización han generado metadatos para los mismos contenidos audiovisuales en función de sus propias necesidades. Y en el caso de Radio Televisión Española, de forma reciente, estamos experimentando la gran demanda de datos procedente del área de medios interactivos. Los sitios web de las radiodifusoras demandan metadatos para identificar, clasificar, enriquecer, hacer más accesibles y buscarlos los contenidos. Y esta demanda se produce a un ritmo mayor del que nosotros podemos asumir. Más datos y más rápido. Y a ninguno de los profesionales que estamos en los archivos se nos escapa que a menudo estas áreas cuentan con capacidad de acción y recursos necesarios para poner en marcha proyectos que, aun siendo necesarios en los archivos, son impensables. Y esto, que puede considerarse como una amenaza para nosotros los archivos, no es sino una oportunidad de encontrar en otras áreas el impulso del que nosotros carecemos. No porque no lo tengamos, sino porque no quieren dárnoslo en muchas ocasiones. Es decir, necesitamos encontrar en estas áreas aliados estratégicos en la adopción de nuevas tecnologías. Porque, como decía un programa mítico de televisión española en los años 80, La Bola de Cristal, solo no puedes. Con amigos, sí. Aún más, comprender el ciclo de vida de los datos en el proceso de producción, difusión y archivado no solo nos permite identificar estas alianzas, sino que puede contribuir a la eficiencia y sostenibilidad de nuestros datos como organización. Llamémoslo, si quieren, la ecología del dato. ¿Por qué producir constantemente nuevos metadatos cuando podemos usar los que otros ya han generado? Esta es una de las lecciones más valiosas que hemos aprendido después de 3 años realizando pruebas y proyectos. Una vez identificadas las tecnologías y su utilidad, los partners tecnológicos, las alianzas estratégicas, voy a presentar algunas experiencias
y en concreto las más recientes que tienen que ver con nuestro idioma común, con el español. Es decir, voy a hablar de experiencias en tecnologías del habla. Dentro de estas tecnologías, las más relevantes para nosotros son el speech-to-text, la transcripción de voz a texto, y la segmentación y agrupación por hablantes. Los sistemas de voz a texto nos permiten conocer qué se ha dicho y, por tanto, garantizan la accesibilidad de los contenidos, la generación de subtítulos en tiempo real, la traducción a otros idiomas, pero nos permiten además mejorar los tiempos de producción, transcribiendo, por ejemplo, entrevistas, y nos permiten, sin duda alguna, automatizar parcialmente los procesos de análisis como base para la clasificación y etiquetado automático de contenidos. La diarización nos va a ayudar a identificar quién habla, cuándo habla y qué aspecto tiene esa persona si aplicamos además técnicas de reconocimiento facial. Y se aplica a la indexación de hablantes y discursos, a la estructuración de los contenidos y es una herramienta de apoyo para el speech-to-text. Con el objetivo de impulsar las tecnologías del habla en español, Radio Televisión Española firmó en 2017 con la Universidad de Zaragoza una cátedra. Gracias a esta cátedra, en 2018 lanzamos un reto a la comunidad científica, Iberspeech 2018. Pusimos a disposición de los grupos de investigación más de 500 horas de emisión de nuestras distintas cadenas, subtitulada, de forma que estos grupos pudieran poner a prueba el rendimiento de sus sistemas en 3 retos distintos: speech-to-text, diarización y diarización multimodal. Voy a ir muy rápido para mostrarles algunos de los resultados. Respecto al reto de transcripción por voz, el objetivo de este reto era transcribir de forma automática 39 horas de emisión. La métrica que se aplica en estos casos es la tasa de error por palabras, que tiene en cuenta el número de inserciones, borrados y sustituciones en relación con el número total de palabras. Los resultados de este reto, ponen de manifiesto que no hay soluciones universales. Es decir, nos movemos en tasas de error que pueden oscilar entre el 10% y más del 35%. Programas con entrevistas o conversaciones espontáneas con audio en exteriores son los programas que suponen un mayor reto para estos reconocedores con tasas de error por encima del 20%. Sin embargo, nos llevamos la gran sorpresa de que un programa como Latinoamérica en 24 horas, que recogía distintos acentos del español hablado en Latinoamérica y en España, tenía tasas de error por debajo del 10%, lo cual demuestra, de nuevo, que hay muchos factores que intervienen en el rendimiento de estos sistemas. En cuanto al reto de la diarización, este se centró en 22 horas de emisión. El objetivo era segmentar estos discursos para hablantes y agrupar los segmentos de cada hablante. La tasa de error que se aplicó para medir el rendimiento de los sistemas era la tasa de error en la diarización, que tiene en cuenta el número de segmentos que no se atribuyen correctamente a un hablante. De nuevo, este reto demostró la variabilidad en las prestaciones por el tipo de contenido. Es decir, no hay una solución universal para cada tipo de contenido en el archivo de una televisión. La asignación incorrecta de hablantes es el error más común para este tipo de tecnología. Y por último, si introducimos otra variable, que es la del reconocimiento facial, no solo quién está hablando, sino además qué aspecto tiene, llegamos a la conclusión de que es una tecnología que todavía no acaba de estar madura. Un mejor rendimiento en la diarización de hablantes frente a la de caras. Bien. Estos resultados deben abordarse además desde la perspectiva del usuario, es decir, las tasas de error no significan nada. Todo depende de qué área de una cadena de televisión necesite hacer uso de sus datos. ¿Por qué? Porque unas tasas de error más altas pueden ser válidas para el archivo cuando carecemos de otros metadatos que nos faciliten el acceso a esos contenidos. Sin embargo, no son admisibles para el área de accesibilidad. Piensen, por ejemplo, en un debate político, como los que estamos teniendo ahora en España, que mañana tenemos elecciones. Una palabra mal transcrita puede ser un verdadero problema institucional, más para una cadena pública como la nuestra. En los últimos 5 años, los reconocedores de voz han mejorado de forma espectacular, hay que decirlo. Aún así, existe una gran variabilidad en función del tipo de contenido. De nuevo, no hay soluciones universales. Creo que es la 4ª o la 5ª vez que lo digo. Es decir,
la utilidad de la tecnología está limitada es limitada, no podemos aplicarla a todos los escenarios posibles, desde el material original hasta los programas emitidos. Este segundo proyecto, por el que voy a pasar también muy rápido, lo que pretendía era cumplir el sueño, el anhelo de nuestros redactores, que era una transcripción automática de las entrevistas. Utilizamos también tecnologías del habla y lo que pretendíamos desde el punto de vista del archivo era determinar la utilidad de los reconocedores automáticos para la producción de nuevos contenidos. Quisimos probar distintas herramientas, su posible integración con Avid, con la herramienta de producción que utilizamos, y el proyecto se realizó en dos fases con el equipo de crónicas. En una primera fase se definieron los requisitos del sistema y se eligió la muestra sobre la que se iba a trabajar. Elegimos 26 entrevistas que cubrían distintas características: múltiples hablantes, diálogos superpuestos, lenguaje espontáneo, dificultades acústicas. Se trataba sin duda de poner a prueba los sistemas. Los dos requisitos fundamentales que nos plantearon nuestros redactores fueron que se respetara el código de grabación original y que hubiera una segmentación semántica de los contenidos, es decir, que se separaran las preguntas de las respuestas. Vamos a ver que no fue tan fácil. En una segunda fase hicimos las pruebas con los sistemas, probamos la integración de inteligencia artificial en el MAM de VSN, en concreto VSN integra Google, Microsoft y Ethic Media, es una solución especializada en español. Y bueno, pues los tiempos de subida y procesamiento de los ficheros fueron muy satisfactorios, pero las tasas de error fueron lamentables. Tasas de error por encima del 50%. Estoy hablando de tasas de error devueltas por Google y Microsoft para contenidos en español. ¿De acuerdo? Siendo además destacable el hecho de que funcionan peor con ficheros en alta calidad de audio. Funciona muchísimo mejor con la baja. Y la segmentación es terrible. La segmentación es inferior a 1 minuto. No hay capitalización, no hay signos de puntuación, con lo cual lo que tenemos es una lista de palabras que complica mucho el proceso de corrección. La segunda herramienta con la que trabajamos fue Linecraft. Es una solución también, es una solución web. Las tasas de error están en torno al 20%, con lo cual disminuyen. Si hay segmentación, aunque como hemos visto la diarización no es algo que esté resuelto. Y parecía un sistema mucho más intuitivo que facilitaba además la selección de totales para llevar luego a la cabina de edición. Aún así, he de decir que una vez finalizadas las pruebas y a pesar de que la percepción de la redacción respecto a la utilidad de la tecnología evolucionó positivamente a lo largo del proyecto, en ningún caso se plantearon integrar estas tecnologías en sus procesos de producción habituales. En opinión de los periodistas, el esfuerzo en la corrección de las transcripciones distraía su atención de la rememoración de las entrevistas y dificultaba el proceso de edición. Nuestros colegas tampoco valoraron como positiva la integración de estas soluciones con las herramientas de edición. Desde el punto de vista del archivo, la integración de estas soluciones en la producción de contenidos es muy relevante, ya que los rodajes originales generalmente llegan al archivo sin metadatos suficientes para garantizar su accesibilidad y su reutilización. Y, por supuesto, nos permiten multiplicar los puntos de acceso al contenido en búsquedas por texto libre. Estoy casi llegando al final. Las conclusiones respecto a las tecnologías del habla, como ya les he mencionado, es que en los últimos 5 años los sistemas de reconocimiento han mejorado. Según las pruebas que hemos realizado, pueden situarse en tasas de error entre el 5 y el 50%. Y esto demuestra que no todo es posible. Tenemos que tener en cuenta que donde el oído humano no alcanza a comprender, tampoco llegan las máquinas. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de gente manteniendo una conversación espontánea en un entorno ruidoso en la que se emplea un lenguaje coloquial y hay superposición de discursos. Si esto es un reto para nosotros, para nuestro oído humano, también lo es para la tecnología.
La correlación entre tipo de programa y resultado de la transcripción es fundamental. En ese sentido, y desde el punto de vista del archivo, es necesario comprender el funcionamiento de la tecnología y bajo qué premisas tiene un mejor rendimiento. Este conocimiento debe ponerse en relación con las necesidades reales de trabajo y con las expectativas de las distintas áreas en cuanto a la calidad de los resultados. Y, por cierto, la inteligencia artificial es enemiga de la calidad humana. El grado de tolerancia respecto a los errores, como les avanzaba antes, varía en función del escenario para el que se generan los metadatos. Tasas de error por encima del 15% pueden no ser tolerables para la emisión. Bien, para los archivos audiovisuales, la incorporación de la inteligencia artificial a sus procesos diarios es una necesidad apremiante. Pero ¿por dónde podemos empezar? Después de nuestra experiencia, les propongo una hoja de ruta. De ustedes depende seguirla o tomar su propio camino. Pero aquí están algunas consideraciones. Analicen sus propias necesidades como archivo y comprendan las necesidades de otras áreas. ¿Dónde es prioritaria la generación de metadatos? Es necesario poner el foco en función de nuestros recursos y de nuestras necesidades. Identifiquen proveedores tecnológicos y grupos de investigación relevantes en las tecnologías que quieran poner a prueba. Realicen una prospección de la tecnología, de sus capacidades, especialmente de sus limitaciones. Creen sinergias con áreas que puedan impulsar y hacer realidad la adopción de esa tecnología. Recuerden, solos no pueden, con amigos sí, y más si tienen grandes presupuestos. Examinen su modelo de metadatos. ¿Es suficiente para asumir la avalancha de nuevos datos generados por la inteligencia artificial? Tal vez no. Ajuste las expectativas de los usuarios al rendimiento real de la tecnología. Esto no es magia, no funciona al 100%. Háganse visibles, esta es mi recomendación final. El poder de los datos es propio de nosotros, los y las archiveras. Conviértanse en el oráculo de otros. Y la última recomendación, no usen la tecnología de manera indiscriminada o correrán el riesgo de incurrir en un gasto de recursos económicos, tecnológicos y humanos sin la garantía de obtener unos resultados óptimos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacerle, nos daría mucho gusto que ella pudiera responderla. Bien, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cuáles son los criterios para seleccionar el material audiovisual para digitalización y cómo ese material digitalizado impacta de manera positiva a la sociedad? Los criterios para la digitalización de los contenidos. El archivo de Radio Televisión Española es un archivo que ya está digitalizado en un 90%, es decir, o en un 95%, lo que quiere decir que solo digitalizamos contenidos que por algún motivo no se han generado en formato digital, cosa que es bastante extraña. Con lo cual, esa fase del valor de los contenidos la tenemos ya algo superada. Lógicamente tienen que ver con criterios de reutilización, comercialización y explotación. Por ejemplo, un material que es prioritario son los rodajes originales, es la verdadera riqueza de nuestros archivos, es lo que nos permite producir nuevos contenidos. Bien, faltaría una parte relacionada con el impacto. El impacto. Esa es una buena pregunta, para la que creo que no tengo respuesta. De hecho, es una de las grandes líneas en las que se está trabajando ahora en organismos internacionales como FIAT-IFTA, ¿no? El medir el impacto y el valor de los contenidos para la sociedad. Es algo en lo que probablemente las cadenas de televisión, que estamos muy centradas en la producción, estemos prestando menos atención, pero sin duda debemos hacerlo. Qué lástima, no tengo una respuesta convincente para ninguna de las preguntas. Bien, no tengo más preguntas, así que solo me resta
agradecer muchísimo por su presentación, por la riqueza de información que nos ha brindado y esperemos que este diálogo siga abierto para que también nuestros colegas consulten con usted. Pues muchísimas gracias, un gran aplauso y gracias a ustedes.